Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 42. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vuelvo a leerlo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora y agradecemos infinitamente tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy podremos compartir con nuestros hermanos y hermanas. Y esperamos, Señor, que en estos minutos en los cuales vamos a usar para predicar, tú nos guíes y nos ayudes. Y sobre todo, Señor, nos permitas poder a través de esta palabra entender el tiempo que vivimos y también analizar nuestra condición de vida frente a ti. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre habla nuestra vida. Guíanos y dirígenos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hay una cita que también es importante y que corrobora lo que acabamos de leer y en lo que por supuesto trataré de basarme en este mensaje. El libro de Marcos capítulo 13 versículo 13. El texto completo dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero lo importante que quiero marcar aquí es: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero hablar en el día de hoy, usar como título, extraño título, el caballo de Troya. Y quiero usarlo porque sin duda es aplicable a lo que hoy día está sucediendo y desde muchos años ya está sucediendo en la iglesia. Cuando miramos la escritura y miramos la palabra del Señor y extraemos de allí, por supuesto, los versículos que hemos leído, aparece una palabra en los dos versículos que tomamos: perseverar. Perseverar. La palabra perseverar indica, por supuesto, que ellos estaban levantándose contra algo. Eso significa perseverar, levantarse contra algo. O cuando dice y perseveraban, entonces se refiere a que estaban resistiendo algo para poder permanecer donde estaban. A eso se refiere cuando habla de perseverar. Entonces entendemos inmediatamente que la iglesia cristiana, en su comienzo, lo vemos inmediatamente en el libro de los Hechos, ellos tenían oposición. Y la oposición que estaba ejecutándose contra ellos, tenían que ellos permanecer firmes para no desviarse, ni mucho menos para alejarse de la voluntad de Dios. Entonces había oposición. Algo trataba de derribarlos, algo trataba de detenerlos, algo trataba de estancarlos, frenarlos. Y había algo que también podríamos decir quería entrar tratando de hacerles como todos los demás. O sea, esta es la realidad que se vive hoy en el mundo, la influencia del mundo tratando de que todo sea exactamente igual. Vemos por un lado también la sociedad hoy día tratando de que todos sean iguales y de que todos tengan los mismos privilegios, o que de una u otra manera todos ganen lo mismo. En fin, toda esa igualdad que trata el mundo de poner es que todos sean iguales. Y vemos en la escritura que es imposible que todos sean iguales.
La palabra de Dios nos muestra eso. Y cuando vemos entonces a la iglesia primitiva, la iglesia comenzó a ser un problema para esa sociedad de ese tiempo, por la moral y por la actitud y por supuesto también por la forma de vida que ellos tenían. Entonces de esa manera siempre estaba la oposición tratando de presionar a la iglesia para que fuera como todo lo demás. Ahora, vemos en la palabra que dice que la iglesia primitiva, ellos perseveraban, o sea, se mantuvieron firmes, vieron el avivamiento, observaron lo que Dios hacía y vieron cómo Dios, por supuesto, obraba alrededor de ellos. Eso era la iglesia primitiva. Nosotros no podemos cambiar los principios de la Biblia, es imposible, no se pueden cambiar los principios de la Biblia. Cuando el enemigo ataca, cuando Satanás de alguna u otra manera utiliza todas sus artimañas para atacar a la iglesia cristiana, lo que trata de hacer es desviar a la iglesia para que no viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando la iglesia es desviada de la palabra, cuando es sacada de la palabra de Dios, la iglesia es reducida solamente a una forma de poder, no al poder en sí, sino a una forma de poder. Y todo se pierde. Eventualmente, por supuesto, el mundo entra en una edad oscura por el hecho de que la iglesia, recordemos, es la luz del mundo. La iglesia es la que puede iluminar el camino de esta sociedad sombría y oscura, en donde viven en tinieblas, y es la única manera. Usted y yo estuvimos allá, sabemos lo que eso se refiere. Y cuando salimos de esas tinieblas y conocimos la luz del evangelio y la luz de Dios nos iluminó, todo cambió en nuestra vida. Sabemos perfectamente que nunca debemos volver allá, porque de donde salimos no hay esperanza. Sin embargo, hoy Cristo nos tiene como su iglesia, y la luz del mundo es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando la iglesia cristiana se relaja en algunas cosas? Cuando nos relajamos en algunas cosas, significa que tarde o temprano, lastimosamente, nos vamos a relajar en todas las cosas. Este es uno de los problemas que está sucediendo marcadamente en la sociedad de hoy y en la iglesia de hoy. Nos relajamos en algunas cosas y al final terminamos relajándonos en todas las cosas. Esta es la verdad que no puede ser ignorada. Y de una u otra forma, tú has sido parte de un sistema que ha llevado a la iglesia a donde está ahora. No podemos negar que desde muchos años atrás la iglesia ha ido cambiando en muchos aspectos, y cada uno de nosotros buscamos la manera de encontrar lo original, lo que Dios estableció o lo que Dios quiere que hagamos. Y de esa manera entonces las cosas han ido cambiando, y los resultados que vemos hoy día en la iglesia cristiana son terriblemente malos. Si miramos a la iglesia hoy y vemos a la iglesia, vemos en ella tanta homosexualidad, tanto lesbianismo, tanto pecado, tanta droga, tanta maldad. Y la iglesia está aceptando todo aquello, y poco a poco estamos viendo que no tan solo la iglesia, sino líderes de la iglesia están hablando acerca de lo que debemos hacer, y muchos de ellos incluso a través de las redes sociales o predicaciones están hablando que sí se puede beber cierto tipo de licor, y de esa manera entonces estamos hablando de que se puede hacer. Se relajan. Estamos inmersos en una sociedad obscena y pecaminosa, y la iglesia está cayendo exactamente en lo mismo. Si nosotros pensamos bien en esto, debemos analizar lo que está pasando. Y si la iglesia, como vuelvo a insistir, se relaja en alguna cosa, al final terminará relajándose en absolutamente todas las cosas. Hoy día estamos en un problema. La palabra de Dios aún declara que si yo permito la iniquidad en mi corazón, Dios no me escuchará. Eso es lo que habla el Salmo 68 o 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado, dice, la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces está escrito que las bendiciones de Dios están prometidas para los de manos limpias y de corazón puro.
La iglesia entonces puede cambiar y lastimosamente ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y su palabra sigue siendo exactamente la misma para todo aquel que quiera recibirla, para todo aquel que quiera vivirla, para todo aquel que quiera tomarla y aplicarla a su vida. Yo creo que Dios quiere tener una audiencia con su iglesia. Es como decir el libro de Apocalipsis cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No está hablando de los inconversos, está hablando de la iglesia. Él está a la puerta de la iglesia golpeando para tener una audiencia con ella. Y la iglesia, por supuesto, está tratando de delinear algún tipo de programa en su esfuerzo por levantarse a sí misma. Eso es lo que hace la iglesia hoy día. Trata de levantarse a sí misma y se olvida que el único que puede levantar a la iglesia es Dios, a través de su palabra y su poder. Dios no está interesado en nada de lo que la iglesia pueda plantearle. Él no quiere que nosotros le hagamos conocer un sistema o método que podemos usar para poder de esa manera levantar a la iglesia. Dios quiere tener una audiencia con su iglesia y decirle lo que está pasando. Entonces, Él está diciendo que debemos discernir entre lo puro y lo impuro, que debemos tener la conciencia clara de lo que estamos haciendo y debemos saber discernir entonces entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí en Levítico 10:10 dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios es el mismo y sigue siendo el mismo Dios santo que siempre ha sido. Y Él dice a su iglesia, tal como lo dice en Levítico 11:44: seréis santos porque yo soy santo. O sea, el Señor declara que va a ser nuestro Padre si nosotros, por supuesto, salimos del mundo y no tocamos lo inmundo. Eso es lo que debemos entender. Dios va a ser nuestro Padre si nosotros salimos del mundo y no tocamos el pecado, la inmoralidad o la inmundicia. Si nosotros damos una nueva mirada, por ejemplo, a la caída de Troya, y quiero contarles esta historia, creo que esto nos va a mostrar algunas verdades prácticas a ti y a mí de una manera espiritual, aplicándolo a lo espiritual. Si recordamos, por supuesto, los atenienses habían tenido o habían sitiado Troya y estuvieron allí tratando de entrar a Troya por largos 10 años. Eso nos cuenta la historia. Eso fue en el siglo XII antes de Cristo. Trataron y fracasaron. Trataron de destruir las defensas de Troya. Y todos los griegos estuvieron unidos para pelear en contra de Troya o vindicar el insulto que Troya había hecho hacia ellos. La historia cuenta que en el año 1184 antes de Cristo construyeron escaleras, intentaron subir los muros, pero fracasaron. En todos sus esfuerzos trataron increíblemente de quemar la ciudad, incluso trataron también de hacer ondas con los árboles y lo lograron, por supuesto, y poniendo grandes piedras o rocas para lanzarlas contra el muro, pero no pudieron derribarlo. Los habitantes de Troya resistieron a toda fuerza de ellos por largos 10 años. No permitieron que sus enemigos entraran a Troya. Y después de 10 años, los griegos vieron lo inútil que era tener una guerra abierta contra Troya. Así que cambiaron de táctica. Sencillamente hicieron algo totalmente diferente. ¿Qué hicieron? La historia dice que construyeron un caballo de madera. Durante la noche, habiéndolo terminado, jalaron ese caballo de madera y lo pusieron en la entrada principal de la ciudad de Troya y lo dejaron ahí. Ahora el ejército griego había vuelto a los barcos y supuestamente se había ido. Y aquellos días, el dejar un regalo o
un sacrificio significaba que te habías rendido. Esa era más o menos la norma de las guerras que existían hasta ese momento. Por lo tanto, en ese momento, cuando dejaron ese caballo fuera de la entrada de la ciudad de Troya, entonces los troyanos pensaron de que sencillamente habían vencido y sus enemigos se habían dado cuenta de eso. Luego entonces vemos que ese caballo de madera hermoso que dejaron allí en la puerta de Troya, conocido como el caballo troyano, era el regalo que de alguna manera simbolizaba: nos hemos rendido. Nos hemos dado cuenta que no somos capaces de vencerles, así que nos hemos rendido. Pero sin que lo supieran los troyanos, de acuerdo a la historia, habían soldados griegos escondidos dentro del caballo de madera. Ahora, por un tiempo, los ciudadanos de Troya miraron este caballo, hablo de unos días, y la curiosidad que ellos tenían a ver qué pasaba. Pero después de algunos días, no habiendo soldados griegos a la vista, los troyanos decidieron que la guerra se había acabado y que ellos habían triunfado, y que realmente entonces ahora había que festejar porque habían pasado 10 años en una larga guerra, la cual habían resistido y habían ganado. Por lo tanto, lo que hicieron fue meter el caballo dentro de la ciudad con la creencia de que la guerra había acabado, y Troya empezó a celebrar. Entonces, esa noche, mientras la ciudad estaba en estado de ebriedad, los soldados griegos salieron del caballo y abrieron las puertas de la ciudad, y los griegos entraron y toda la ciudad fue asesinada, masacrada y destruida. Algunas leyendas dicen que solo 2 personas escaparon para contar los errores o los horrores de esa noche en Troya. Esa fue una tragedia en la historia. Pero ni llega a ser trágico con lo que quiero compartirles en este mensaje. Si lo analizamos y lo profundizamos, por supuesto, y lo llevamos a la historia de la iglesia cristiana, nos damos cuenta que es mucho más trágico lo que está sucediendo hoy que lo que sucedió en Troya. Si vamos a la historia de la iglesia cristiana, hubo un periodo de la historia en donde la iglesia se forjó, en donde la iglesia se mantuvo, en donde la iglesia batalló y luchó y mantuvo las creencias principales de la Escritura. Y por ahí algunos historiadores dicen que por 50 años la gran iglesia Pentecostés, no hablo de la iglesia pentecostal como letrero, sino hablo de la iglesia Pentecostés, la iglesia que viene del avivamiento y derramamiento del Espíritu Santo, esa iglesia que cree en la llenura del Espíritu, esa iglesia que cree en el fluir de los dones, esa iglesia que cree que Dios hasta el día de hoy está poniendo y dando, entregando dones a su iglesia. No somos cesacionistas, somos continuistas. Decimos que los dones siguen presentes en la vida de cada creyente y Dios derrama de su gloria a través de ellos. Ahora, en ese lugar de la historia se dice que por más de 50 años la iglesia Pentecostés resistió al demonio, resistió las desviaciones, resistió todo lo que vino contra ella. Y nuestros padres, hablando de nuestros padres espirituales, resistieron todo esfuerzo del infierno y rehusaron abrirle la puerta a la idolatría, a lo no santo, a lo mundano. Y quizás ellos mismos, de acuerdo a la historia, fueron desterrados, se burlaron de ellos, fueron perseguidos, pero rehusaron totalmente darle ni siquiera una pulgada de ventaja a lo que sabían que no era de Dios. Tal como el hijo pródigo, la iglesia cristiana fue odiada porque fue diferente. ¿Recuerdas cuando el hijo pródigo se había gastado todas sus riquezas y tocó a la puerta del mundo pidiéndole algo de comer? El mundo, ¿qué le dijo? Si alimentas a nuestros cerdos, te daremos de comer.
Entiende esto. Esto es para un hombre judío, es una ofensa, era un insulto. Y estaba en contra de todo lo que él creía y contra todas sus convicciones religiosas. Pero el mundo odia al que es diferente. El mundo nos va a odiar. Jesús lo dijo y es su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También dijo, si con el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más con vosotros los secos? Esta es una realidad que no podemos evitar. El mundo te va a odiar por tus convicciones. El mundo te va a odiar por lo que tú crees o por lo que vives o cómo vives. El mundo te va a odiar. Recuerde esto. Lo que el mundo estaba tratando de decirle a este hijo pródigo o a cualquier creyente es que si te vuelves como nosotros, entonces te ayudaremos. Si te vuelves como nosotros, entonces te ayudaremos. Ese mismo mundo toca a las puertas de nuestras iglesias, gritando porque quiere entrar. Y hacerlo con sus propios fundamentos, hacerlo con sus propias ideas y con sus propias formas. Ellos nos dicen allá afuera, y te lo aseguro, hace algunas semanas atrás estaba junto a un hermano y lo llamó una hermana que antiguamente caminaba con nosotros, y lo llamó y él puso en voz alta el llamado, y la hermana le contaba su triste historia que estaba viviendo y todo aquel, y ella le dijo, hermana, pero usted tiene que asistir a la iglesia. Y ella le dijo, sí, yo estoy escuchando mensajes en la internet y ahí me alimento. Y dijo, ¿y de quién escucha mensajes? Le nombró algunos predicadores, yo solo escuché. Y luego le dijo él, ¿y no escucha al pastor Hugo? No, dijo él, no, él es muy duro. El hermano le dijo, pero hermana, es mejor que nos digan la verdad a que nos soben el lomo y nos lleven al matadero. Ella dijo, no, pero él es muy drástico. Así que ya sabes a qué atenerte. El mundo siempre estará golpeando la puerta. ¿Y sabe lo que nos va a decir? Si tú te vuelves como nosotros, entonces te alimentaremos, te ayudaremos. Y el mundo también nos dice, baja el estándar un poquito y así vas a atraer a más gente. Eso es lo que el mundo nos dice. Hoy, si tú hicieras tu iglesia más aceptable para el mundo, traerías más gente. Pero aquí no estamos para hacer la iglesia aceptable. Aquí estamos para predicarte el evangelio. Y debemos usar todos los medios posibles para hacerlo, pero no bajar el estándar bíblico. La palabra sigue siendo la misma. Al principio de este último gran derramamiento que hubo en el mundo, esa lluvia que cayó en el 1900, usted algo de esa historia ha escuchado. Dios llamó a hombres diferentes y los llamó también de diferentes formas. En su tiempo, por supuesto, el Señor estuvo llamando a esa gente cuando la iglesia incluso estaba muerta espiritualmente. Dios llamó a personas y a hombres para traer ese avivamiento. Y ese avivamiento comenzó a marcar la historia de la iglesia y a transformarla. Ahora, hoy lo que vemos es nada más que pantomima y formas huecas. Hoy día vemos a la gente yendo a la iglesia sin tener una vivencia espiritual, sin tener el fluir de Dios, sin sentir siquiera algo de Dios. Quiero decirte algo, yo creo que en esta mañana algo has sentido de parte de Dios. Pero lo que tú has sentido, y quizás fue un cosquilleo, quizás fue algo extraño para ti, que hace mucho tiempo no lo sentías, pero en otras iglesias pueden pasar años y pueden pasar décadas y no se siente absolutamente nada de eso. No hay presencia de Dios. Y Dios llamó en ese tiempo a nuestros padres exactamente como Él está llamando hoy a los hombres y mujeres de Dios. Los llama de todos los lugares, los llama del mercado, del comercio, de la granja, desde los púlpitos de las iglesias más grandes de la tierra. Está llamando a los hombres para que entren en este avivamiento que Él derramará.
Y tal como lo hizo en el pasado, como los llamó, también vemos que ellos se apartaron para Dios. Sabían que Dios era diferente del mundo y también sabían que el mundo era el enemigo. Y esa es la realidad. El mundo no es nuestro amigo. El mundo es nuestro enemigo, espiritualmente hablando. Y claro, el mundo nos llama a nosotros fanáticos y cosas peores. Y nosotros decimos, pero ¿por qué el mundo nos odia tanto? Tienes que entender, a Jesús también lo odiaron. Y debido a esa experiencia que tú y yo hemos tenido con el Espíritu Santo, los tradicionalistas nos llamaban o nos llaman endemoniados. ¿Sabes tú que a la iglesia pentecostal, no hablo del letrero, por favor, deja eso de lado, porque hay algunas iglesias pentecostales de letrero que están más muertas que muchos muertos? Estoy hablando de la iglesia pentecostal, de la que cree en el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú ves a una iglesia pentecostal hablando de las cosas del Espíritu, de los dones del Espíritu, del fluir del derramamiento del Espíritu Santo, el mundo va a odiarlo, nos van a llamar endemoniados. Pero a pesar del mundo, a pesar de la carne y a pesar del diablo, hermano querido, vamos a alcanzar al mundo con el evangelio como en el pasado los hombres de Dios lo hicieron. El evangelio, hermano querido, va a seguir siendo llevado y que de esa manera va a alcanzar a aquellos que no tienen esperanza, porque ese evangelio nos ha sido encomendado. Ahora, es verdad que nuestros padres en muchos aspectos fueron extremistas, claro que sí. Ellos rechazaron incluso hacerse miembros de una iglesia porque pensaban que no era de Dios. Ellos creyeron eso. Incluso creyeron que hacerse miembro de una iglesia podría ser la marca de la bestia. A ese nivel llegaron. No solo predicaban santidad en el corazón, sino también predicaban santidad en su conducta, en su forma de vida, su forma de actuar, su forma de vivir, su forma de vestir, absolutamente en todo. Conocían a Dios y conocían al enemigo. Ellos sabían de dónde venían, ellos sabían de dónde Dios los sacó y sabían ellos ya ahora a dónde iban en su mayoría. Ellos no salieron de un seminario religioso, sino que ellos realmente conocían a Dios por la experiencia que habían vivido a través del Espíritu Santo. Ellos rehusaron darle siquiera una pulgada de ventaja a todo espíritu de desviación. Permanecían en la palabra. Ellos representaban la verdad, representaban la pureza, representaban la santidad. No solo con las palabras que hablaron, sino con su forma de vida, esa vida práctica. Era la verdad que predicaban. Y puedo decirlo, eran diferentes. Y el mundo los odiaba porque Cristo era visto en ellos. ¿Sabe? La iglesia hoy no tiene enemigos. Rara vez ves a la iglesia que tiene enemigos. La iglesia hoy no tiene enemigos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no tiene evangelio. Pero tú eres llamado a restaurarla a esa pureza virginal del evangelio que fue dado al comienzo. Entonces, miramos la historia que durante 50 años el enemigo trató de derrumbar los muros de la iglesia, pero tuvo que retroceder una y otra vez, una y otra vez. Cuando tú vas a una reunión pentecostés, te vas a dar cuenta entonces lo que Dios puede hacer. Y cuando hablamos de gente que entiende lo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces esa gente nunca va a ir a lugares donde el mundo va. Nunca ellos van a fumar los cigarrillos del mundo. Nunca van a beber el alcohol del mundo. Ellos van a caminar por las calles vestidos decentemente como hombres y mujeres de Dios. La gente va a darse cuenta que tú eres diferente. Escúchame bien. Cuando Cristo esté en tu vida realmente obrando en ti,
el mundo te va a odiar. ¿Estás oyendo? Te va a odiar porque Cristo está en ti. Para el mundo vas a ser un extraño, para el mundo es una cosa rara, porque tu único interés es Cristo. Y eso es lo que vivieron nuestros padres espirituales al comienzo. Se reían de ellos, se burlaban de ellos por la forma de vivir. Incluso decían de ellos que no pertenecían a este siglo XX. Me he acostumbrado de alguna manera a predicar en muchas iglesias. Y en una ocasión, conversando con un pastor por allá, creo que fue por el año 1998, ese pastor que me invitó a predicar me dice: ojalá que Dios me hubiera sacado de aquí hace 20 años. Hace 20 años. Y yo le pregunté por qué. ¿Por qué dice eso? Y él me respondió: porque no encajo. Y yo le remarqué a él, le dije: esta es la razón por la que la gente como usted y como yo estamos aquí, porque no encajamos. Cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios, vas a alegrar a la gente o la vas a enojar. Pero si tú te vas de aquí sin enojarte y sin alegrarte, no estamos haciendo nada bueno. Dios tiene que tener a alguien que no encaje. Y esta es la razón por la que Él nos ha llamado a salir de la manera corriente de vivir, de la manera normal que tiene todo el mundo de vivir, para hacer de ti alguien que no encaje en este sistema. Por favor, es domingo por la mañana, tiempo de verano, tiempo de vacaciones. Por favor, ¿cómo vas a ir a la iglesia hoy domingo en la mañana si podemos salir al río, ir a alguna piscina, ir a algún lugar para distraernos, para que nuestra mente se abra? Y tú le dices: no, voy a la iglesia. Pero qué fanáticos, qué locos más grandes. Y te pierdes de ir a la piscina, te pierdes de ir al campo, te pierdes de ir a la playa, te pierdes de hacer un paseo, de salir y disfrutar con tu familia, y vienes y traes a toda tu familia aquí. La iglesia Pentecostés va a resistir y debe resistir, tal como lo hizo la iglesia primitiva. Resistió por más de 50 años la presión y el mundo les llamó demonios. En esos días de la historia, una mañana, mientras la presión, por supuesto, se había visto por 50 años, el mundo tratando de destruir a la iglesia, detener a la iglesia, frenar a la iglesia, tirándole piedras, tomates y lo que fuera, y la iglesia se daba cuenta de eso, la tremenda lucha que había y la tremenda presión. Pero un día por la mañana todo estaba quieto. Es como ir a la historia de Troya. No llegaban piedras al muro, nadie atacaba la puerta, no había menosprecio, nadie criticaba, ni nadie los llamaba de endemoniados. Todo estaba quieto, todo estaba tranquilo. Parecía que la guerra había terminado. Y por la curiosidad la iglesia salió a mirar, y parada en la entrada estaba un hermoso caballo dejado allí por los religiosos del mundo. Un hermoso caballo. Maravilla de maravilla, dice alguien por allí. Era un caballo hablando en lenguas parado en la puerta de la iglesia. Y la iglesia no examinó el caballo, no hizo cuestionamiento, simplemente le dejaron entrar. ¿De qué te estoy hablando? Eso llegó quietamente en una reunión en el año 1956 llamada la Renovación Carismática. Una puerta se abrió, hicieron una grieta y ese caballo inició su entrada. La Renovación Carismática.
¿Sabe? No hay don mayor que la habilidad para comunicarnos con Dios por medio del Espíritu. Ese don es el más maravilloso. Nada más maravilloso que orar hasta tocar el reino espiritual y poder orar en lenguas del Espíritu Santo. No me burlo de esto, pero no puedo ni voy a demostrarlo para los carnales religiosos más que Jesús convertiría, como dice, cuando dice que Él convertiría las piedras en pan. Trato de explicar esto. El Espíritu Santo no es algo para jugar, el Espíritu Santo no es algo para entretenernos. Las lenguas, de acuerdo a la Escritura, vienen según el Espíritu nos dé que hablemos. Y el diablo odia las lenguas porque no sabe lo que estamos diciendo. El diablo, después de 50 años de atacar a la iglesia, de atentar contra el campamento de la iglesia, por decirlo así, tratando de destruir las convicciones de la iglesia, decidió que la única manera con la que iba a entrar sería falsificando lo que creemos. Y lo que vino contra nosotros no era un anticristo fundamental, no era un bautista, no era un metodista, ni era católico. Vino como un pentecostal. O sea, él tenía que ser lo que nosotros éramos. Él tenía que saber lo que sabíamos. Y vino como alguien que una vez conoció este poder, pero se involucró en la prosperidad, en el mundo. Perdió lo que había tenido, pero aún sabía cómo funcionaba. Satanás sabía que el pecado, la mundanalidad, la incredulidad y el infierno estaban garantizados contra cualquier cosa excepto contra el fuego divino de Dios. Si el poder de Dios está en una iglesia, hermano querido, el diablo no podrá contra ella. Pero el diablo estaba atacando a la iglesia, no ahora desde afuera, sino desde adentro. El engaño por imitación. Y eso lo vemos hasta el día de hoy en la iglesia cristiana, el engaño por imitación. Nosotros como iglesia sabemos, y como la iglesia primitiva lo sabía, sabemos que estar medio desnudos, beber licor y tener todo lo mundano no era de Dios, y resistimos esa presión por muchos años. Por más de 50 años otras religiones nos decían, nos clamaban: ¿por qué no pueden ser como nosotros? ¿Por qué no predican y viven como nosotros vivimos? Hoy vas a ver todo tipo de iglesia, todo tipo de religión, todo tipo de pensamiento, de filosofía, de enfoque, de forma de vida. Lo vas a ver por todas partes. Días atrás vi un documental, recién esta semana. Prediqué la semana pasada de un tema y me dijeron: pastor, lo que usted predicó hoy está sucediendo, y hay un documental. Y me dieron el punto. Lo vi exactamente lo que predicamos ese domingo. Eso es lo que está sucediendo hoy. La vulgaridad, el pecado, la inmoralidad, la corrupción, todo está allí. Y no estoy hablando de un hermanito de la banca de allá. Estoy hablando de líderes, de pastores, de supuestos hombres de Dios. Entonces el diablo está atacando desde adentro. Usted y yo sabemos que la idolatría nunca será parte de nuestra vida, de ninguna manera. Pero hoy estamos viendo eso dentro de la iglesia cristiana. Entonces, cuando predicamos de esto, las cosas que predicamos exponen lo que está mal. En el tiempo pasado, cuando los misioneros predicaban allá en el Congo en 1970, y mientras predicaban el evangelio, los hombres vieron la verdad, y ellos quemaban sus ídolos, quemaban las imágenes, porque entendían que había un solo Dios,
No tenían que decirle que lo hicieran. Ellos por el Espíritu entendían lo que tenían que hacer. Todo esto, hermano querido, ha cambiado con la aparición de este extraño caballo parado en la puerta de nuestra iglesia. Este caballo extraño con una minifalda hablando en lenguas. El énfasis no estaba en ser bautizado en el Espíritu Santo. El énfasis estaba en una oración en lenguas. Entonces llegó a nuestro medio un espíritu de imitación, imitando el gran don de lenguas. Y le abrimos la puerta y le dejamos entrar. ¿Sabes, hermano querido? Voy a decir algo que quizás no entiendas. Hay muchos que me dicen a mí: pastor, ¿por qué no invita más predicadores? ¿Por qué no trae más predicadores? ¿Sabes, hermano querido? A veces veo historias de predicadores y no los pondría nunca en este púlpito. Predican lindo, hablan lindo, pero sus testimonios son horribles. Ahora, tú no te das el tiempo para eso porque no eres el pastor. A ti no te preocupa eso. A ti te preocupa escuchar un buen mensaje. Dice: tú, bueno el mensaje, buen predicador, buen hombre de Dios. Sí, pero ve su vida. Yo tengo que no tan solo ver el mensaje, tengo que revisar su vida, su testimonio, con quién vive, si es casado, es soltero, es viudo, separado, si tiene hijos creyentes o no los tiene. Ver todo ese historial, porque no puedo entregarle un púlpito el cual Dios me entregó a mí para guiar, dirigir a una iglesia hacia el cielo y darle el púlpito para que destruya inmoralmente a la iglesia. Y vemos entonces que inmediatamente cuando vemos este tipo de cosas, la gente ve hoy día mucha imitación, pero no se da cuenta. ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Solo el Espíritu Santo puede discernirlo. Y claro, y tal como en Troya entró, metieron el caballo y dentro del caballo había soldados. Podemos decir, los demonios vienen metidos dentro de ese caballo. Esos demonios abrieron la puerta a toda ave inmunda y maligna. Y el problema es que los mismos troyanos jalaron el caballo hacia adentro. Y es lo mismo que está haciendo la iglesia cristiana hoy, jalando el caballo hacia su interior. Y ahí entonces vino esa celebración falsa. Y llega un punto entonces en donde la iglesia no sabe lo que escucha. Y toda esa falsedad, una vez que estuvo dentro, saltó toda barrera. O sea, los católicos romanos rezaban el rosario en lenguas y los pentecostales creyeron que era real. Ese caballo ya está en el interior de la iglesia. Hay muchas historias que podría contarte. En una oportunidad, en una gran, no sé si llamarle gran evento, es un retiro del evangelio completo. Imagínate, el retiro de un evangelio completo. Ahí estaban todos los grandes predicadores y de pronto uno de ellos estaba testificando y dijo: esta noche antes de venir, dice, me tomé 2 cervezas e iba a tomarme la tercera, pero el Espíritu Santo me dijo: 2 son suficientes. No te voy a mencionar el nombre de ese predicador porque a algunos se les caería del pedestal, aunque me encantaría. Entonces, ¿qué necesitamos en la iglesia? Que el Espíritu Santo se ponga de pie. Tú y yo hemos sido llamados, hermano querido, para mantenernos en la palabra de Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero lastimosamente vamos a ver estas cosas. Porque la iglesia en general, hablo de toda la iglesia en general, ha permitido que todo esto entre sin ningún tapujo. Llegan a nuestra puerta y nunca cambiaron en nada
Solo se trata de agregar algunas cosas. Y esto es como tanta gente que dice convertirse. Y usted y yo vemos un montón de gente que dice ser cristiana, cantantes, gente conocida, famosa. Ahora son todos cristianos, pero no han cambiado absolutamente en nada. Y los aceptamos como tales. Y a veces nos quedamos anonadados viéndolos hablar en lenguas. Wow. Entonces abrimos nuestra puerta y ellos entraron y era hermoso verlos y nos arrullaron. Todo lo del mundo, la carne, el diablo, entraron junto con ese caballo, absolutamente todo. Lo que creíamos una vez ya no lo creemos más, porque nos relajamos. En lo que antes nos manteníamos firmes, ahora ya no lo hacemos. Nos hemos convertido en los extraños. Dicen que es negativo y es muestra de falta de amor, hermano querido, estar en contra de algo. O sea, criticar algo de la gente es no tener amor. Por eso tú vienes acá y encuentras a un predicador que critica todo. Entonces este no tiene amor. Es fácil para ti decirlo. Pero si no has leído la palabra, si no entiendes lo que es el evangelio, siempre encontrarás que es falta de amor. Y a veces muchos predicadores prefieren no decir absolutamente nada, y la gente puede tener toda esa basura y también puede tener al Espíritu Santo. O sea, hemos dejado que entrara este caballo. La cerca fue rota y se metió el caballo. Hemos sido mordidos por una serpiente. Y Dios nos llama a ti y a mí, ¿para qué? Para que hagamos algo sobre esto, para que haya un cambio. Te recuerdo una historia, Antiguo Testamento. 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y el diablo viene a esos jóvenes hebreos y discute con ellos y trata de hacerles razonar. Y les dice de alguna manera que Dios le decía las cosas en realidad, pero no era tan en serio. Para que ellos de alguna manera se dobleguen. Y es seguro que le dijo, no tienes que mentir, solo arrodíllate y cruza los dedos para que así realmente no estés haciéndolo en tu corazón. O sea, hazlo superficialmente, no lo hagas de corazón, hazlo superficialmente. Esa es la mentira que el diablo trae a tu vida. Te hace creer que si no lo haces de corazón, incluso ese pecado que estás haciendo, si no lo estás haciendo de corazón, entonces no va a haber problema con Dios. Y esos jóvenes hebreos hablaron con el rey y el rey les dijo que se inclinaran y ellos dijeron, no nos inclinaremos. Sea que Dios nos libre o que no nos libre, no nos inclinaremos. Mira las convicciones de ellos. Ellos sabían que iban a ser echados al horno de fuego. Y sabían que allí podían morir quemados. Pero aún así dice, si Dios nos libra, que nos libre. Y si no nos libra, tampoco nos inclinaremos. Esas son convicciones. Ve a los cristianos de hoy en día. Dios espera que tú y yo seamos un fanático realmente, como lo eres de cualquier cosa que tienes en la vida. No te pierdes eso, no te pierdes ese juego, no te pierdes ese partido, no te pierdes eso porque eres fanático. Dios espera que tú y yo seamos un fanático de Él. Él espera que yo y usted nos paremos contra el mundo. Ese caballo que está adentro está haciendo que perdamos todo lo de Dios. Entonces pensamos inmediatamente, ¿qué va a ocurrir con la próxima generación? Si esta generación es una generación raquítica, es una generación floja, es una generación que no tiene convicciones, imagínate la próxima generación.
¿Qué va a suceder? Si alguien no saca ese caballo y cierra la puerta después de eso, ¿qué va a suceder con la próxima generación? Hermano querido, la iglesia tiene que volver a ser lo que era. Y aquí no estoy hablando de sistemas o formas y maneras, estoy hablando de la santidad, de la búsqueda, de la consagración a Dios. A estos jóvenes, cuando la música sonó, todos tenían que inclinarse ante esa imagen de Nabucodonosor. Pero ahí estaban ellos. Eran como 3 señales de, no sé, desaprobación, parados ahí en medio de todo. Sadrach, Mesach y Abednego, los únicos que estaban de pie oponiéndose a lo que el rey había dictado. Así es la iglesia en este tiempo. Y así debe ser en este tiempo. Así fue en el tiempo pasado. Miremos la iglesia primitiva. Cuando Pedro y Juan fueron llevados frente a los fariseos, y ellos les dijeron y les prohibieron tajantemente que no predicaran más en el nombre de Jesús, y si no iban a ser muertos, ¿qué dijeron ellos? Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Por más de 50 años ellos eran como esas 3 personas allí en medio de una multitud de gente, rehusando inclinarse ante las cosas del mundo, rehusando inclinarse ante el pecado y la maldad. Déjame cerrar este mensaje. Repentinamente somos populares ahora. Somos populares. El mundo nos ama. En un tiempo fuimos las personas de quienes los teólogos escribían que éramos los fanáticos y los endemoniados, pero con ese caballo dentro, ese gran Espíritu Santo es compatible con el mundo. Parados ahí sin arrodillarse, ignorando incluso a toda esa multitud religiosa. Esos jóvenes hebreos eran blancos visibles, y los soldados los agarraron y el rey los amenazó, pero ellos rehusaron arrodillarse, y por haber hecho esto no se quemaron. Los echaron dentro del horno. Usted sabe la historia. Los que los lanzaron dentro murieron por las llamas y el calor que salía de ese horno. Esto es impresionante, hermano. Déjame decirte, déjame alardear un poco de mi Dios. Es impresionante que los lanzaron atados, cayeron dentro, las llamas, el fuego quemaron las ataduras, pero no sus vestiduras, ni su piel, ni su cabello. Ay Dios, ¿cómo Él lo hizo? No sé, no lo sé, pero ellos se pusieron de pie dentro del horno y caminaban, y ahora no eran 3, eran 4. Ese es mi Dios. Si el mundo te odia, no te preocupes. Porque si tú vives para Dios y comienzas realmente a entregar tu vida al Señor, el mundo te va a odiar. Y no tan solo el mundo, los que te rodean, los que no quieren nada con Dios, te odiarán. Te llamarán de todo. Pero tú sabes que tienes un Dios grande que te libra de todo. Todo lo que tienes que hacer para que te odien es ser pentecostés. En ese tiempo de la historia, los pentecosteses o pentecostales que vivían la vida del Espíritu eran vistos peores que los gitanos. Tú ni siquiera te imaginas lo que costó llevar el mensaje,
los problemas, la persecución, el odio. Los pioneros antiguos tenían que soportar todas estas cosas para llevar este mensaje. Ellos no podían comprar propiedades, pero el mensaje de ellos transformaba vidas. Era la gracia de Dios, era la victoria de Dios, era el único mensaje de ese tiempo que transformaba y cambiaba vidas. Era una revelación de Dios. Y por supuesto, esa lluvia tardía que la Escritura habla había caído, y el avivamiento desde esa lluvia tardía en Hechos comenzaba a notarse y comenzaba a verse. El Pentecostés no va a ser diluido, porque el Pentecostés depende de Dios. Si Dios pone ese poder, ese Espíritu Santo en ti, en mí como iglesia, Dios fluirá, Dios obrará. Y la única manera, y lo digo lamentablemente, la única manera de que el mundo se podía meter y se mete dentro de la iglesia ha sido a través de la imitación. A través de la imitación. O sea, peleamos con ese sistema de Baal hasta que llegó un Elías y le dijo al pueblo, lo desafió: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hoy predicamos contra una religión que no tiene convicción. Mira, la mayor parte de los cristianos hoy no tienen convicciones. Son evangélicos en las cuatro paredes. Fuera de ello no hay nada. Viven la vida como cualquier ser humano, como cualquier mortal o como cualquier mundano. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida y la palabra de Dios está en ti, tú te paras contra todo lo que no era bíblico o no es bíblico. Y aunque ese caballo venga a nuestra puerta, y aunque venga a tratar de detenernos o frenarnos, el Espíritu Santo peleará por nosotros. Él levantará bandera y nos ayudará. Déjame ser más directo y quizás ir a tu vida. Yo no sé cuántos años de evangelio llevas, yo no sé cuánto tiempo de cristiano tienes, pero te aseguro que desde que iniciaste y comenzaste en el Señor, por largo tiempo, por mucho tiempo, el enemigo luchó contra ti. Satanás golpeó tu vida por todas partes y resististe, perseveraste. Pero lastimosamente muchos se han cansado. El desánimo viene. Y cuando viene el desánimo, parece que abrimos la puerta y dejamos de resistir. Porque te das cuenta que mientras más resistes, mientras más perseveras, más problemas tienes, más dificultades tienes. Pensamos entonces que es mejor que le demos lugar y que sencillamente la vida continúe. Lastimosamente eso nos lleva a la muerte espiritual, y perdemos todo lo de Dios. Mira la historia, 50 años de una experiencia dura de batalla, en donde la iglesia resistió, permaneció, perseveró. Y hoy vemos la iglesia cambiada por una multitud mundana, con una lengua enseñada, una danza enseñada y un Cristo solo de enseñanza. El costo de ese engaño no puede ser calculado, porque no tan solo esta generación se perderá, sino la próxima generación también estará sin esperanza. Los mismos pecados que están en el mundo ahora están en la iglesia. La santidad ha sido reducida a una confesión.
La salvación es ir a la iglesia y el bautismo del Espíritu Santo es un idioma enseñado. Eso es lo que enseñan hoy. No hemos cambiado al caballo. El caballo nos ha cambiado a nosotros y lo llamamos avivamiento. Por eso vuelvo a insistirte, Dios nos ha llamado a ti y a mí a excomulgar ese caballo, a sacarlo de nuestra vida, a resistir, a permanecer, a perseverar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, perseveraremos en Cristo Jesús. Tú y yo, hermano querido, necesitamos tomar la fuerza de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que nos ha llenado una y otra vez, que nos ha tocado una y otra vez, tal como cantábamos antes de este mensaje. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que me tocaste? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? No puedes olvidarte que los dones y el llamamiento es irrevocable. Si Dios ha puesto un don en tu vida, es irrevocable. Tratarás de ocultarlo, tratarás de olvidarlo, tratarás de dejarlo, pero es imposible. Dios lo puso allí en tu vida y estará en ti hasta que partas del escenario de esta tierra. Tú eres responsable de ese don y de ese talento que Dios ha puesto en tu vida. Tú eres responsable de levantarte y decir: Señor, quiero hacer tu voluntad. Ponte de pie, por favor, en esta hora. Ponte de pie. La historia de Troya es una de las historias más tristes y más absurdas que podemos ver. Los enemigos no derrotaron a Troya, ellos mismos se derrotaron. El mundo cambiará de estrategia, el diablo lo hará y te hará creer que todo está bien. Por eso solo la palabra de Dios puede ayudarte para conocer si estás o no en la voluntad perfecta del Señor. Hoy necesitamos más que nunca de su presencia, de su espíritu, de su ayuda. Hoy tenemos una lucha inmensa y siempre el enemigo se levanta contra aquellos que buscan de Dios. Toma la palabra de Dios y persevera. Persevera. Ellos perseveraban unánimes en la oración y en la doctrina de los apóstoles. Tú y yo necesitamos también perseverar para que la presencia de Dios nos proteja, nos cuide y nos guíe. Inclina tu rostro, Padre. Oramos en esta mañana. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Yo solo espero y pido que tu Espíritu Santo pueda ordenar, Señor, esta palabra en la mente de tus hijos, y que tu Espíritu Santo, Señor, haga reflexionar a tu iglesia, y que puedan tomar, Señor, decisiones hoy en base a tu palabra, para vivir para ti y para hacer tu voluntad. Señor, bendecimos las vidas de cada hermano y hermana aquí presente, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocarnos una vez más, y que podamos, Señor, sentir esa presencia que liberta nuestra vida, esa presencia que rompe cadenas, esa presencia que trae convicción. Padre, en el nombre de Jesús pedimos de tu presencia hoy, para tu gloria, Señor.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.